Ok, ok chicas. Entonces, vamos a iniciar, ok, con eh, este tema que es súper importante, que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Vamos a hablar específicamente del parasimpático. Ayer han hablado sobre el simpático, entonces les voy a preguntar algunas cositas, si no se recuerdan igual lo vamos a reforzar, y vamos a hablar sobre algo bonito que es la fisiología del sueño, ¿ok? Eh, Vamos a empezar. Okay. Recordemos que el sistema nervioso autónomo está constituido, ¿no? De alguna manera por neuronas, vías que controlan la función de diferentes sistemas viscerales del organismo. ¿Okay? Entonces, este sistema, a partir de centros que están situados en la médula espinal, tronco encefálico, hipotálamo, porción de la corteza cerebral, reflejos viscerales, y ese sistema autónomo tiene tres divisiones, ¿ok? Simpática, parasimpática y entérica. Ayer han hablado un poco del sistema simpático, ¿ok? Hoy día vamos a hablar del parasimpático y un poco del entérico. Y nos vamos a fisiología del sueño. Entonces, para nosotros comprender un poco más sobre este tema, pues vamos a hablar sobre el sistema simpático, pues, ¿no? Este, ¿Alguno de ustedes se recuerda, ayer han hablado, yo lo sé, del sistema simpático? ¿Qué es el sistema simpático? ¿Okay? Antes de pasar a explicarles un poquito más, ¿alguien se recuerda qué es el sistema simpático? Así fácil, con una palabra. Nada. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos sistema nervioso simpático? Creo, no sé si es correcto, tal vez está relacionado con los movimientos de relajación. Ok, ok. Bien, si nosotros hablamos del sistema simpático, este es un sistema, ¿ok? Que es parte del sistema nervioso, ¿ok? Primero. Y este sistema, ¿cuándo se va a activar? ¿Cuándo se va a poner, ok, sistema nervioso simpático, cuándo va a estar en alerta? En situaciones de emergencia, ¿ok? En situaciones de estrés. Cuando ustedes están estresados, están en una situación de emergencia, por ejemplo, están en una situación de lucha, de huida, ahí aumenta que nuestra frecuencia cardíaca, ustedes se asustan, ¿no? Y empieza a latir el corazón, su frecuencia cardíaca aumenta, se va a dilatar sus pupilas en caso, digamos, ustedes estén pues nerviosas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la sangre se redistribuye hacia todos los músculos. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo tenga una respuesta rápida. ¿Ok? Ese es el sistema simpático. Entonces, el sistema simpático, ¿qué pasa? Es parte del sistema que se activa en situaciones de emergencia, de lucha, huida, todo. Si es lucha o huida, ustedes siempre recuérdense que pues, nuestro cuerpo está pues muy alerta. Entonces, lo que pasa es que, ¿qué va a pasar? Ustedes van a estar pues en un sentido de emergencia, ¿no? Es decir, todo va a estar alterado, ¿ok? Entonces, los músculos la sangre se va a distribuir a nuestros músculos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una respuesta rápida. ¿Okay? Y ahora, ¿qué es el sistema parasimpático que vamos a hablar? Pues es todo lo contrario, pues, ¿no? El sistema parasimpático es lo opuesto al sistema simpático. ¿Por qué? Porque si el simpático era de huida, así, el sistema parasimpático, ¿qué es? Es un estado de descanso, de digestión, ¿sí o no? Se disminuye la frecuencia cardíaca, en este caso, se contraen las pupilas, estimula nuestra digestión, ayuda a conservar nuestra energía, se activa movimientos de relajación que nosotros vamos a tener. Entonces, ambos sistemas, de alguna manera, van a trabajar juntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque no podemos estar todo el rato, pues, en una alerta, ¿no? De lucha, huida, no sé, o si no, no podemos estar todo el momento, pues, en estado de descanso. Entonces, ¿qué pasa? Ambos sistemas tienen que trabajar juntos para mantener un equilibrio, ¿no? En el cuerpo y se tienen que adaptar, ¿no? A diferentes situaciones, necesidades que nosotros vamos a tener, ¿ok? Entonces, aquí les presento al sistema nervioso autónomo que posee una división simpática y parasimpática, ¿no? Y se diferencia por su
anatomía, primero su función, por las transmisiones químicas que se van a involucrar y sus funciones, ¿ok? Entonces, algo que quiero que ustedes aquí estén ojito, 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 y no se olviden, algo que creo que se tiene que llevar hasta la muerte, capaz del curso de fisiología, pues hay muchos conceptos, ¿no? Y se van a ir olvidando poco a poco, pero algo que no quiero que se olviden, porque es muy importante, es esto, ¿no? La noradrenalina es el principal neurotransmisor postganglionar del sistema simpático, ¿ok? Entonces, la noradrenalina es del sistema simpático. Y la acetilcolina, ¿ok? Acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático, ¿ok? Entonces, simpático, lucha, huida, noradrenalina. Parasimpático, descanso, la acetilcolina. ¿Okay? Eso es lo primero que quiero que recuerden. ¿Okay? Aquí ya vienen conceptos, ¿no? Ya les había dicho. El sistema simpático, pues, está constituido, ¿ok? El sistema simpático está constituido por neuronas preganglionares, ganglios paravertebrales, ganglios prevertebrales, neuronas postganglionares, como aquí pueden ver, ¿ok? Y bueno, pues, vamos a colocar un colorcito, vamos a colocar este verdecito, ¿ok? Entonces, estas neuronas preganglionares simpáticas que nosotros decimos se van a originar en segmentos raquídeos, ¿ok? ¿Dónde se van a originar? En los segmentos T1 y L3. En todo ese largo, ahí se van a originar, ¿ok? Entonces, esta es la razón porque el sistema nervioso simpático también se le denomina, ¿no? Sistema toracolumbar, porque está, mira, desde la T1 hasta L3, ¿no? Entonces, toracolumbar. Ahora, ¿qué va a pasar? Estas neuronas preganglionares establecen sinapsis, ¿ok? Establecen sinapsis. ¿Con quién? Con las neuronas postganglionares. ¿En dónde? En los ganglios paravertebrales o en las prevertebrales, ¿ok? Ahí van a hacer sinapsis. Entonces, miren, aquí vean, esta es una neurona simpática preganglionar. Miren, aquí tenemos esta rojita es una neurona simpática preganglionar. Aquí está su nombre. Y ahora tenemos una neurona simpática postganglionar. Aquí. ¿Okay? Y de alguna manera, ¿qué va a pasar? Se va a producir una sinapsis, ¿no? Una sinapsis. ¿Ok? Entonces, es así como funciona el sistema nervioso simpático, así hablando de un término, pues, muy, muy, muy genérico. Acá en la imagen vemos a la médula espinal, ¿no? Aquí vemos, mira, a nuestra médula espinal, podemos apreciar que las asas anteriores, las asas posteriores, podemos ver, ¿no? Y vemos también el asta intermedio o lateral que está en esta parte de acá. Nosotros, acá, ¿qué vamos a decir? ¿O por qué es importante? Porque les he mostrado esta imagen, ¿no? Decimos que desde aquí nacen las neuronas preganglionares, ¿ok? Desde aquí, hasta el lateral. Por eso es importante esta imagen, ¿ok? Entonces, de aquí nacen las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo simpático, ¿ok? Y aquí pues se extienden desde la T1 hasta la L3, ¿ok? El axón de estas neuronas preganglionar, por ejemplo, el axón de esta neurona preganglionar, va a buscar un ganglio, ¿no? Que se encuentra en el soma ¿de qué? De la neurona postganglionar, ¿okay? Y de ahí, pues, se va a dar la sinapsis, de alguna manera, ¿okay? El sistema nervioso simpático, vamos a tener ganglios prevertebrales y ganglios paravertebrales. Miren, aquí tenemos el ganglio prevertebral, al ganglio simpático paravertebral, ¿entiendes? Y aquí se diferencian, ¿por qué? Porque las paravertebrales están en ambos lados de la columna. ¿Okay? Se dan cuenta, en ambos lados de la columna vertebral. ¿Okay? Y forman líneas paralelas. En cambio, los ganglios prevertebrales no están en ambos lados. Se encuentran asociados a la arteria aorta. ¿Okay? Entonces,
bueno, pues la neurona preganglionar puede ir hacia un ganglio vertebral y hace sinapsis e inerva a quién, a nuestro órgano diana. ¿Ok? Por eso es importante. Entonces, eso es para hacer un recuerdo a ustedes. Yo sé que ayer lo han visto. Recuerden que este sistema activo cuando el ser humano se encuentra en situación de peligro, riesgo, lucha o huida. ¿Ok? Continuamos. Entonces, ahora sí hablamos de nuestro sistema nervioso parasimpático, ¿no? Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Cuando nosotros hacemos referencia a recordamos que las neuronas preganglionares simpáticas, ¿ok? Se originan en donde, primero se van a originar en nuestro tronco encefálico, ¿ya? Eso es lo primero. ¿Y en dónde más? En la médula espinal central. S2 hasta S4. ¿Qué va a pasar? Se van a originar ahí, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? Se va a establecer una sinapsis de estas neuronas postganglionares que están localizados en dónde? En nuestro órgano diana. ¿Okay? Y esto va a ser lo diferente, ¿no? Al sistema nervioso simpático que ya habíamos hablado. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar aquí es que las fibras preganglionares simpáticas se originan en dónde? En nuestro tronco encefálico, ¿no? Y se distribuyen a través de 4 pares craneales. ¿Cuáles son los pares craneales? El 3, el 7, el 9 y el 10. ¿Okay? Y las fibras simpáticas preganglionares se originan de S2 a S4 y se distribuyen ¿en qué? En los nervios esplásmicos pélvicos. ¿Okay? Entonces, de alguna manera hay fibras preganglionares, y eso es lo importante para ustedes, que hay fibras preganglionares y las fibras parasimpáticas preganglionares también, donde se originan desde S3, S4. ¿Okay? Eso es lo importante. Ahora, si nosotros hablamos de alguna manera pues, recuerden los, ¿cómo se dice? Los pares craneales, ¿ok? Bueno, vamos a tener acá, pues, ¿no? Al 3, por ejemplo, que es el núcleo, ¿ok? Núcleo de, a los sistemas ganglionares, el sistema parasimpático, ¿ok? Aquí vamos a tener al 3, que es el núcleo de Endinger, ¿ok? Ganglionar ciliar. El 7, ¿ok? Los pares ganglionares 7, tenemos el núcleo salival superior, ganglio peritopalatino, y aquí van a salir las glándulas lacrimales, las membranas mucosas, las vías nasales, paladar, ¿ok? Al 7, el núcleo salival superior, y aquí vamos a tener el ganglio también peritopalatino, que están las glándulas mandibulares o maxilares. ¿Okay? Entonces recuerden que las fibras preganglionares parasimpáticas se originan en el tronco encefálico y se distribuyen a través de 4 pares craneales. ¿Cuál habíamos dicho que se distribuyen? A través del 3, ¿no? A través del 7, a través del 9 y a través del 10, que es un núcleo ambiguo, ¿no? No auricular y auriculoventricular del corazón. ¿Okay? Y los nervios espásmicos pélvicos, ¿okay? Las fibras parasimpáticas preganglionares se originan, ¿no? Aquí, desde S2 hasta S4, y se distribuyen en esto, ¿no? Nervios pélvicos, ¿no? Vísceras pélvicas que van a descender de alguna manera, ¿no? A nuestros genitales, ¿ok? Entonces, el tema parasimpático, aquí está. Ahora vamos a ver un poco la fisiología sináptica del sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de esto, cuando nosotros hablamos de nuestra fisiología sináptica del sistema nervioso autónomo, vamos a ver que de alguna manera el sistema simpático y el sistema parasimpático van a tener funciones opuestas, hemos dicho, ¿no? Muchos órganos y se van a cumplir esto, ¿ok? Pero hay algunos órganos donde no siempre se cumple esto. ¿Okay? Por ejemplo, ¿en qué órganos no se va a cumplir esto? Que van a tener unas funciones opuestas, antagónicas. ¿En dónde? Primero, a nivel cardíaco. ¿Okay? A nivel cardíaco, ¿qué va a pasar? El simpático genera aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Y el parasimpático genera disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, aquí sí es una
van a tener una función opuesta, ¿ok? Después de eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener, por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestro estómago, a nuestro músculo gastrointestinal, el parasimpático va a favor de la motilidad gastrointestinal, ¿sí? Sin embargo, el simpático tiene un efecto de relajar la motilidad, ¿ok? De descanso. Y en la vejiga, por ejemplo, el simpático relaja la vejiga y el parasimpático va a contraerla. También son, por eso es un sistema opuesto, de funciones opuestas, ¿ok? Entonces, habiendo aclarado esto, vamos a ver la fisiología sináptica del sistema nervioso, ¿ok? Entonces, vamos a ver que las divisiones simpática y parasimpática, ¿qué van a decir? Ejercen, ¿qué? Efectos antagónicos en la mayoría de órganos, ¿no? Terminales. Ahora, por ejemplo, aquí ven, las glándulas salivales, ¿ok? Las glándulas salivales que nosotros tenemos, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Son estimuladas por ambas divisiones, o sea, por simpático y parasimpático, ¿ok? Pero, ¿qué va a pasar? La estimulación simpática va a ejercer efectos diferentes a la estimulación parasimpática, ¿ok? Y estos órganos, de alguna manera, algunos órganos va a estar influenciado por esto, reciben inervación de solo una división, ¿ok? El sistema nervioso autónomo, por ejemplo, algunos órganos solo reciben inervación del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, ¿quiénes solo reciben inervación del sistema nervioso autónomo? Aquí vamos a tener primero, ¿quién? A las glándulas sudoríparas, ¿ok? A las glándulas sudoríparas, acá les voy a anotar solo el sistema nervioso autónomo. Solo inervación del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? ¿Quién? Las glándulas sudoríparas. Glándulas sudoríparas. ¿Okay? Después de eso, ¿a quiénes más? A los músculos piloerectores. ¿Ok? A los músculos piloerectores que tenemos nosotros. ¿Ok? ¿A quién más? A los vasos sanguíneos periféricos también. ¿Okay? Periféricos. Solo estos van a recibir inervación del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Solo estos van a recibir esta estimulación. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre esto. ¿Okay? Miren, todas las neuronas preganglionares, tanto las simpáticas como las simpáticas, ¿qué van a liberar? ¿A quién? A nuestra querida, pues, acetilcolina. Miren, acá está la acetilcolina, ¿ok? Tanto el simpático como el parasimpático lo liberan, ¿ok? Y estimulan ¿qué? ¿Qué van a estimular al ser liberadas? Pues estimulan los receptores nicotínicos, ¿ok? De las neuronas postganglionares, ¿ok? Acá están las neuronas. Para eso, recuerden, este es un esquema. Esto es una neurona preganglionar y esta es una neurona postganglionar, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? La neurona preganglionar, ¿qué va a liberar? Acetilcolina, ¿ok? Mira, estoy liberando acetilcolina. ¿Qué va a pasar? La neurona postganglionar va a decir, ya, está liberando acetilcolina. ¿Qué voy a estimular? Receptores nicotínicos, ¿ok? Receptores nicotínicos, ¿ok? Para esto. Entonces, todas las neuronas parasimpáticas postganglionares liberan acetilcolina y estimulan los receptores muscarínicos de nuestras células diana, ¿no? Viscerales que vamos a tener nosotros. Célula diana, el órgano, ¿ok? Entonces, van a estimular para que existan receptores muscarínicos en las células dianas. Tatiana, me estás hablando de receptores muscarínicos, no entiendo. Espera, ya vamos a llegar a qué son receptores nicotínicos, que son receptores muscarínicos. Pero más o menos entiendan cómo se da, ¿no? Existe un ganglio simpático, existe un ganglio parasimpático, los dos, de ahí hay una neurona preganglionar, una neurona
postganglionar y libera acetilcolina, y la otra, mediante sus receptores nicotínicos o sus receptores muscarínicos, pues van a llegar a nuestro órgano final, ¿ok? A nuestras dianas viscerales que vamos a tener, ¿ok? Hasta ahí tiene que quedar claro, ¿ok? Entonces, pasamos a la siguiente parte. Receptores parasimpáticos. Ya. Ok, aquí vamos a ver qué son los receptores nicotínicos y qué son los receptores muscarínicos. ¿Ok? Entonces, para que sea un poquito más fácil, aquí, bueno, les he colocado mucha letra, pero vamos a entenderlo, ¿ya? Los receptores nicotínicos, ¿ok? Son receptores que se encuentran en las neuronas, ¿ok? Es lo que tienen que saber. ¿De dónde? Nuestros ganglios parasimpáticos, más específicamente en la sinapsis de las neuronas preganglionares y postganglionares. Ya me habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos hablado que dónde se encontraba, aquí, ¿no? En la neurona preganglionar, postganglionar y ahí, ¿no? Entonces ahí estaban, ¿quién? Los receptores nicotínicos, ¿no? Y además están presentes en el sistema parasimpático, y estos receptores están presentes también en los ganglios parasimpáticos y uniones neuromusculares, o sea, una sinapsis del nervio motor y del músculo esquelético, ¿ok? Receptores nicotínicos. Receptores muscarínicos. Estos receptores están presentes en todos los órganos, ¿ya? ¿Ok? Inervados tanto por los nervios parasimpáticos como los nervios simpáticos, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y más específicamente, ¿dónde están ubicados estos receptores muscarínicos? Pues en el lugar donde hacen sinapsis la neurona postganglionar y la célula diana, ¿ok? Mucha letra. Acá está. ¿Sí? Acá está. Entonces, este es nuestro órgano final, ¿ok? Todos tienen estos receptores muscarínicos, porque si no tuvieran estos receptores muscarínicos, de alguna manera no se haría pues esto de estimular, ¿no? La acetilcolina estimula, y los receptores muscarínicos tienen que atraerlos. ¿Para qué? Para que lleguen a las dianas, a los órganos. Entonces, tiene que haber eso, ¿entiendes? Acá sí. Entonces, resumen, nicotínicos, canales iónicos activados por ligando. Ya suena más complicado, ¿no? Pero es lo mismo. Canales iónicos activados por ligando. Y muscarínicos, glicoproteínas asociadas a proteínas G. ¿Ok? Nicotínicos, hay dos tipos, musculares y neuronales. Y muscarínicos hay 5 tipos de M1 hasta M5. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los receptores nicotínicos, cuáles son los receptores muscarínicos. ¿Ok? Pero ya van entendiendo ahí. Ok, vamos a ver el nombre, los receptores, ¿no? Los nicotínicos y los muscarínicos, ¿ok? Entonces vemos, receptor nicotínico. 2, habíamos dicho. Nervioso y muscular. Nervioso. ¿Dónde se localizan? Neuronas postganglionares, algunas terminales colinérgicas y presinápticas, ¿ok? Pero ¿dónde se localiza neuronas postganglionares? Y acá nicotínico en las placas terminales neuromusculares, ¿ok? Resultado del enlace de ligando, apertura de los canales de sodio, que va a pasar una despolarización, y lo mismo va a pasar en el nicotínico, ¿no? Apertura de los canales de sodio, y que va a pasar también una despolarización, ¿ok? Y hemos dicho que en el muscarínico pues tenemos 5, ¿no? De todo el muscarínico, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ven ese cuadrito que está súper bien resumido, la verdad, la localización, donde se encuentran mayormente el sistema nervioso central, en tejidos. El muscarínico 2, mira, está en el corazón más, ¿no? No sino auricular, aurículo-ventricular, ¿sí, no? Muscarínico 3 principalmente en células secretoras, glándulas, ¿no? En las células musculares lisas. Muscarínico 4 en células endoteliales, vasculares. Muscarínico 5 en endotelio vascular, especializado para vasos cerebrales, neuronas, sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Y el resultado del enlace de ligando de estos receptores muscarínicos, pues aquí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, algunos se va a dar aperturas de los canales de potasio, inhibición del adenilatos ciclasa, formación del IP3, del TAG, aumento del calcio intracelular, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Cuando estos ya se han unido de alguna manera, ¿no? Cada uno de estos receptores. ¿Es importante? Sí. ¿Okay?
Es importante hablar. Entonces recuerden, nicotínico, muscarínico, ¿qué son? ¿Cuántos tipos hay? Y para dónde están localizados y cuáles son los resultados para qué se. ¿Okay? Y ahora vamos a ver pues un poquito si nosotros vemos el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y bueno, lo comparamos, ¿no? Entre el parasimpático y parasimpático, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las respuestas de los órganos efectores a los impulsos nerviosos autónomos, ¿no? Vamos a ver a los órganos efectores, ¿ok? El efecto simpático y el efecto parasimpático. Como habíamos dicho, son lo opuesto. Por ejemplo, en el iris y el ojo, el efecto simpático va a dilatar la pupila, el efecto parasimpático contrae la pupila. El músculo del ojo lo relaja, el otro lo va a contraer. Las glándulas salivales, el efecto simpático reduce la secreción, el efecto parasimpático, ¿qué van a hacer? Aumenta la secreción, ¿no? La glándula lacrimal reduce la secreción, pero aumenta la secreción. Bronquios dilata, contrae. Entonces son los efectos muy antagónicos. Aquí, para que se den cuenta, ¿qué va a pasar? Simpático, reduce mayormente, ¿no? Acá. Y acá lo que va a hacer es aumentar, ¿no? De alguna manera. Acá aumenta, acá disminuye. Acá dilata, acá contrae. Son así, ¿no? Estos son los principales, creo yo. Por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, del útero, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay impulsos adrenérgicos, respuestas de impulsos adrenérgicos? Por ejemplo, en una embarazada, la contracción va a haber, ¿no? Alfa. La no embarazada va a haber una relajación beta, y esos son tipos de receptores que vamos a ver más adelante, ¿no? Y ahí. Entonces, en cada uno de nuestros órganos efectores, de alguna manera, va a haber un efecto simpático y un efecto parasimpático. ¿Ok? Esto es importante saber, que entiendan que hay tipos de receptores también. Recuerden, por ejemplo, hay tipos de receptores. Hay tipo de receptor, si nosotros queremos hablar, por ejemplo, la piel, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hablar de la piel. Vamos a hacer el consumo, vamos a irnos para acá, vamos a hablar un poquito de quién, nuestra piel, ¿ok? Cuando nosotros hablamos aquí de nuestra piel, ¿ok? Nuestra piel. Nosotros vamos a hacer que nuestra piel, de alguna manera, pues, ¿qué tiene? ¿Qué hay en nuestra piel? Por ejemplo, hay los músculos pilomotores, ¿no? Músculos pilomotores. Sí, músculos pilomotores. Solo voy a colocar así, ¿ok? ¿Qué hay en músculos pilomotores? Hay tipos de receptores. Por ejemplo, hay el receptor alfa, ¿ok? Que va a ayudar el impulso adrenérgico, o sea, la respuesta a que haya contracción, ¿no? Contracción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué más hay en la piel? Las glándulas sudoríparas, ¿no? En alguna parte del cuerpo, en todo nuestro cuerpo, de alguna manera tenemos glándulas sudoríparas. Glándulas sudoríparas que tenemos en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? También va a tener receptores alfa, ¿no? Alfa. ¿Y qué va a pasar acá? Va a haber una secreción localizada. Los impulsos adrenérgicos, las respuestas van a tener una secreción localizada. Sin embargo, los impulsos colinérgicos, o sea, las respuestas van a tener una secreción que generalizada. ¿Okay? Por ejemplo, otro. Eh, a ver, con nosotros hablamos, a ver, del órgano sexual masculino. Que cuando estamos hablando del órgano sexual masculino, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de receptor tiene? Tiene receptor alfa. ¿Ok? Respuesta adrenérgica. ¿Qué va a pasar? Eyacular. ¿Ok? Respuesta colinérgica. ¿Qué va a pasar? Erección. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, los tipos de receptores y también el tipo de impulso, ya sea impulso adrenérgico, que va a dar una respuesta, o el impulso colinérgico va a dar, ¿no?, las respuestas a estos órganos efectores, estos impulsos nerviosos autónomos que van. ¿Ok? Entonces hay de todos los órganos, ¿no? Estos órganos efectores de alguna manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver distintos neurotransmisores, de alguna manera, que se pueden encontrar
por el tipo de neurona, ya sea el sistema nervioso central, preganglionar, postganglionar, interneuronas, neuronas entéricas, ¿ok? Y de alguna manera, por ejemplo, las neuronas entéricas se caracterizan porque son ricas de distintos tipos de neurotransmisores, ¿ok? Eso es un dato muy importante que debemos tener en cuenta, ¿ok? Entonces, bueno, ya ahí hemos hablado un poquito sobre el sistema nervioso parasimpático. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso entérico muy rápidamente, ¿ok? Nosotros hablamos del sistema nervioso entérico, ¿ok? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Por qué hablamos del sistema nervioso entérico? Marcela, Solange, ¿qué se les viene cuando ustedes hablamos? Ahí en imagen, ¿qué ven? Lean. Nada, nada, no se les viene nada a la mente cuando escuchan la palabra entérico, entérico, nada, no, bueno, cuando nosotros hablamos de sistema nervioso entérico, ¿ok? Nosotros nos vamos a referir a que este es parte del sistema nervioso autónomo también, y es a menudo llamado, aquí lo he puesto, el segundo cerebro, ¿ok? Ay, no, bueno, vamos a subrayarlo, ¿ok? Vamos a subrayarlo. ¿Cómo es llamado? El segundo cerebro, ¿no? El segundo cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué es llamado el segundo cerebro? ¿Por qué? Debido, de alguna manera, a su capacidad de operar de una manera independiente del cerebro y de la médula espinal. Por eso se le llama segundo cerebro, ¿ok? ¿Y por qué? ¿De qué está formado? Este está formado de una red extensa, la verdad, de neuronas, ¿ok? Que se encuentra en donde? En las paredes de todo el tracto gastrointestinal, ¿ok? Y de alguna manera, desde el esófago hasta el recto vamos a encontrar. Entonces, por eso aquí les he puesto un poco, pues, qué hay, ¿no? ¿Cuáles son las capas, ¿no? De alguna manera. Entonces, aquí tenemos a la capa muscular de la mucosa, a la submucosa, donde va a estar el plexo mucoso externo de Slavage, ¿ok? El plexo submucoso intermedio, el plexo submucoso interno, que es el de Meissner, que es conocido, también a la capa muscular longitudinal externa, que es el plexo muscular profundo, a la capa muscular externa, que es el plexo mientérico de Auerbach, al plexo terciario, a la serosa y el plexo subseroso, ¿no? Que se encuentran aquí. Entonces aquí vemos, ¿no? Algo que recordar siempre es el plexo mucoso de Meissner, ¿no? Y el plexo mientérico o de Auerbach, ¿ok? Que es algo que recordar, es algo que ver, ¿no? Entonces, antes de pasar, ¿ok? Quisiera que me digan, si se recuerdan, claro, para ustedes, se recuerdan para qué servía el plexo mientérico de Auerbach y el plexo mientérico de, de Meissner, ¿no? De Auerbach y de Meissner. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Alguien? ¿Alguien se recuerda? Para el plexo sobre los plexos. Chicos. Sobre la conducción nerviosa, exactamente. Perdón, ¿puedes repetir? eh, Sobre la conducción nerviosa, los plexos Ya, estaban. ya. Perfecto, perfecto. Ok. El sistema nervioso entérico, de alguna manera, eso está bien.
está organizado en dos principales redes neuronales, ¿ok? O plexos, llamados también plexos, sistemas neuronales también se llaman, que van a regular las funciones gastrointestinales, ¿ok? El plexo mientérico, o de Auerbach también, está en las capas musculares circular y longitudinal, ¿ok? Miren, aquí está, el plexo de Auerbach, ¿ok? Aquí en esta manera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Su función de este plexo es principalmente responsable de que, aquí lo vamos a apuntar para que nunca se olviden, la verdad, esto lo he visto en anato, pero siempre nos podemos olvidar, ¿no? Está encargado de la motilidad gastrointestinal. ¿Okay? Eso es importante. Está a cargo de la motilidad gastrointestinal. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a controlar? La contracción, va a controlar la relajación, ¿sí o no? Todos nuestros músculos lisos que permiten los peristálticos, ¿sí o no? Ustedes saben que todo nuestro, en todo la digestión, ¿no? Existe en el intestino, hay movimientos peristálticos. ¿Por qué? Para que el vuelo alimenticio pase de alguna manera, pase, ¿no? Por todo el sistema. Entonces, de alguna manera, este plexo es responsable de la motilidad gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, estas ondas que van a propiciar este plexo, de una, propulsan el contenido, ¿no? A lo largo de todo el tracto digestivo, ¿ok? Entonces, ¿es importante? Sí, es importante, muy importante. Es crucial para coordinar estos movimientos que aseguran un avance del contenido digestivo. ¿Ok? Ya. Ahora, el plexo submucoso o de Meissner. ¿Ok? ¿En dónde se encuentra este plexo submucoso de Meissner? ¿Ok? Se encuentra entre la capa muscular circular interna y también entre la mucosa. ¿Ok? A lo largo de todo el tracto gastrointestinal, pero está más en el intestino delgado y en donde nuestro colon. ¿Okay? ¿Cuál es su función? Y es lo importante. ¿Cuál es su función? El plexo submucoso de Meissner, ¿okay? Se encarga de regular funciones secretoras. ¿Okay? Funciones secretoras. Aquí lo voy a colocar. Funciones secretoras. Secretoras. ¿Ok? Se encarga de eso. Funciones secretoras. ¿A qué te refieres? Que controla a la secreción de enzimas que van a haber, por ejemplo, enzimas digestivas que tenemos en nuestro organismo, que ya lo vamos a ver cuando hagamos sistema digestivo, ¿ok? A las mucosidades, a los fluidos intestinales que van a haber, a la absorción de nutrientes, regula el flujo sanguíneo, etcétera, ¿no? Entonces, se va a adaptar a nuestras necesidades de digestión, ¿ok? De alguna manera. ¿Okay? Entonces, es importante eh, ¿no? que entendamos la función de estos y la importancia, ¿no? Del sistema nervioso entérico. ¿Okay? Después tenemos acá, pues, para que vean un poquito más, ¿no? Cómo es, de alguna manera, eh, cómo se dividen, ¿no? Las capas, ¿no? Que ahí podemos ver la pared intestinal, el número 1, el número 2, la capa mucosa, el tercero, la capa muscular mucosal, ¿no? Que vemos el plexo mucosal, las arterias submucosales, ahí está el plexo submucoso, ahí está el plexo mientérico, ¿no? En el 6 y en el 9, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver funciones del sistema, nervioso entérico. Pero antes de eso, quiero hacerles recordar algo. ¿Okay? ¿Qué quieres hacernos recordar? Recuerden que los plexos, ¿okay? No funcionan de una manera aislada. ¿Okay? Estos plexos están interconectados. ¿Okay? Y colaboran para coordinar actividades de alguna manera gastrointestinales. Por ejemplo, el plexo de Auerbach, ¿qué les había dicho? Que regula la motilidad, ¿verdad? El peristaltismo y todo esto. Y el plexo de Meissner asegura las secreciones que van a haber, ¿sí o no? La absorción adecuada que va a estar sincronizada y todo eso. Y de algún modo está todo sincronizado con los movimientos musculares que van a haber. Entonces siempre van a funcionar de manera conjunta, no de manera aislada. Entonces ambos plexos que forman parte integral de todo nuestro sistema nervioso entérico, ¿ok? Que
De alguna manera, pues, ¿por qué se le considera un sistema? Aparte porque es fácil o puede operar de una manera autónoma, ¿ya? Sí recibe influencia del sistema nervioso central, ¿ok? A través de las conexiones, el sistema simpático, el sistema parasimpático, ¿ok? Y bueno, principales funciones. Determinar patrones de movimiento del gastrointestinal, ya es obvio, ¿no? Controlar la secreción de ácido gástrico. Regula el movimiento de fluidos que cruzan el epitelio. Modifican el flujo sanguíneo a nivel local. Modifican y regulan la absorción de nutrientes. Interactúa con el sistema endocrino, intestinal y también con el sistema inmunitario. Mantiene la integridad de la barrera epitelial de las células del intestino, ¿ok? La verdad, lo que estoy diciendo acá es lo que es obvio, ¿no? Se entiende cuál es la función de ¿no? Eh, que, que, que se va a producir a nivel de nuestro sistema nervioso entérico en nuestro tracto gastrointestinal. ¿Okay? Miren, aquí hay unos 4 tipos de neuronas que van a conformar este plexo, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de neuronas? ¿Okay? ¿Por qué mencionamos estos tipos de neuronas? ¿Okay? Estos plexos entéricos están compuestos de diversos tipos de neuronas, ¿okay? Que van a desempeñar de alguna manera funciones cruciales. ¿Okay? ¿En qué? En la regulación del tracto gastrointestinal. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, ¿no? Tenemos neuronas aferentes, número 1. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hablamos de estas neuronas aferentes? Estas neuronas que vemos acá, son responsables. ¿De qué son responsables? De llevar información sensorial, ¿ok? Llevan información sensorial, ¿ok? Llevan información sensorial. ¿Okay? ¿Dónde llevan esta información sensorial? A todo nuestro tracto gastrointestinal, desde el tracto gastrointestinal hasta el sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Estas neuronas detectan un cambio que existe en el ambiente interno, ¿ok? Puede ser en el pH, ¿ok? Puede ser en nuestro intestino, en las paredes, ¿no? Puede ser en la presencia de nutrientes, o sea, ven un cambio y transmiten esa información a nuestro sistema nervioso central, ¿ok? ¿Para qué? Para que ésta pueda coordinar respuestas, pues, adecuadas, ¿no? Y puede estar bien, ¿ok? Después tenemos aquí a nuestras neuronas, motoras, ¿no? Neuronas de alguna manera que van a controlar la contracción, ¿ok? Y relajación de los músculos lisos, ¿ok? Contracción y relajación de músculos lisos. ¿Okay? Es importante la contracción y relajación de estos músculos lisos, ¿ok? ¿De dónde? Obvio de nuestra pared intestinal, ¿no? Porque estamos hablando del sistema nervioso entérico. ¿Ok? Entonces, estas neuronas motoras pueden ser ya tanto excitadoras o inhibidoras, ¿ok? Y trabajan para coordinar movimientos peristálticos, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de movimientos peristálticos, ¿qué pasa? Propulsan el contenido intestinal a través de todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Después también tenemos a las interneuronas. ¿Qué son las interneuronas? Las interneuronas van a actuar de alguna manera como intermedios entre el sistema nervioso entérico, conectando las neuronas sensoriales, motoras tanto como otros circuitos. ¿Okay? Entonces, es importante estas neuronas, interneuronas, que actúan como intermediarios. ¿Por qué? Porque estas neuronas son cruciales. ¿Para qué? Para coordinar. ¿Okay? ¿Coordinar qué? Las respuestas complejas que pueden existir, ¿okay? Dentro de todo este sistema. ¿Okay? Y ¿qué va a permitir? Integración de señales, ¿okay? Modulación de reflejos que va a existir. Y por último tenemos a las neuronas intestinífugas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estas neuronas? Estas neuronas están tranquilitas, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Transmiten señales desde el sistema nervioso entérico, ¿hacia quién? Hacia los ganglios, ¿ok? Hacia los ganglios simpáticos.
No se olviden eso, hacia los ganglios simpáticos, ¿ok? Fuera del intestino, no dentro del intestino. Entonces, son importantes para que exista una comunicación, el sistema entérico y el sistema nervioso central también. Juega un papel bastante importante en la regulación de la actividad simpática que va a tener. ¿Okay? Y puede influir en la función gastrointestinal, en modulación también de que va a existir del flujo sanguíneo intestinal, etcétera. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos tipos de neuronas tiene un papel, si se dan cuenta, muy esencial. ¿Okay? Un papel esencial en la compleja red del sistema nervioso entérico. Va a contribuir a la regulación precisa y eficiente de funciones que van a ver gastrointestinales, percepción sensorial, motilidad, secreción, etc. ¿Okay? Entonces, mira, aquí vemos, por ejemplo, la neurona motora, ¿no? La neurona motora, de alguna manera, que nos va a ayudar. Vamos a la interneurona, que sirve como conexión, habíamos dicho, ¿no? A la neurona sensorial, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues, ven dónde actúan en el plexo mientérico, en el plexo submucosal, ¿no? Pero todo eso es el sistema nervioso entérico, ¿ok? Y ven dónde va a estar conectado, ¿verdad? Y por eso, ¿cuál es su función de esto? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hemos terminado, chicos? La primera parte, ¿no? El sistema nervioso autónomo periférico y el sistema nervioso entérico. ¿Ok? Y ahora, pues, vamos a continuar con una parte bonita. Creo que la parte más bonita, porque pues, nosotros como que eh, hablamos algo de nosotros, ¿no? Que es nuestro sueño, que como ciencia de medicina no tenemos. Fisiología del sueño, ¿ok? Entonces, un rato, despierten, toman agua, ¿ok? Vamos a, piensen, ¿no? ¿Por qué es bueno el sueño? ¿Para qué sirve el sueño? Yo qué sé. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué debemos saber el sueño? ¿Por qué es necesario saber la fisiología del sueño, ¿no? De alguna manera y todo eso, ¿ok? Les voy a dar 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Para que se relajen un ratito y volvemos a las 8:58. ¿Ok? ¿Okay? Relájense. Relájense. Vamos a ver la fisiología del sueño. ¿Ok? Entonces, ok, volvemos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver, pues,
sobre la fisiología del sueño, ¿no? Porque es importante saber esta, y ya. Entonces, primero, pregunta, no sé si es tonta, pero ¿qué es el sueño, chicas? Para ustedes, ¿qué es el sueño? Un estado de relajación profunda. Sí, sí, exacto. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? El sueño es, es importante, es parte de, creo, el comportamiento del ser humano, ¿no? El comportamiento del ser humano es algo importante, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo de nuestra vida durmiendo, ¿ok? Si lo sumamos, ¿no? Entonces, la verdad, el sueño es un fenómeno en todo el mundo, presente en todas las especies animales, ¿ok? Es un proceso, ¿ok? Es un proceso vital, cíclico, complejo y activo. ¿Por qué? Porque está compuesto de ¿qué? De varias fases. Entonces, ahora vamos a ver las fases, ¿no? Vamos a ver que posee una estructura, una arquitectura, vamos a ver que posee muchas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a ver el sueño. El sueño es un comportamiento humano más importante, ¿no? Tanto ocupa casi un tercio del tiempo de nuestra vida. ¿Okay? Proceso vital, ciclo complejo. Ciclo del sueño. Está constituido por una sucesión periódica, dice acá, ¿no? Entre las distintas fases del sueño. Duración, 90 minutos. De 70 a 120, promedio 90 minutos. 4 a 6 ciclos por noche. No entiendo nada, Tatiana. Yo me duermo y despierto al día siguiente. Ah, ya, lo vamos a ver ahora para que entienda más bonito. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Okay? Primero, vamos a tener que, bueno, si nosotros hablamos las cantidades de sueño, ¿okay? Que nosotros dormimos y todo eso, ¿okay? Veremos pues que los recién nacidos duermen mucho, ¿sí o no? Tienen una duración de sueño mayor a 14, 16 horas. Los jóvenes entre nuestra edad de 18, 25 años duermen de 7 a 9 horas. Deberían dormir. ¿Okay? Que duermen, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero deberían dormir entre esos tipos de sueño. ¿Okay? Entonces, y así va variando, ¿no? El adulto mayor, los chicos que están en el colegio, los infantes, los solo adultos, ¿no? De diferentes edades, ¿no? Entonces vamos a ver unas fases del sueño, ¿no? Uno, que es la vigilia. Cuando se dice que una persona pues está en vigilia, ¿no? Entonces, este, nosotros decimos que está en vigilia, ¿ok? Cuando, bueno, nuestros ojos están abiertos, ¿okay? Nosotros estamos pues alertas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos primero cuando está relajada, ¿ok? Estamos relajados, estamos en, ¿cómo se dice? En un estado que alertas de alguna manera, ¿ok? Mira, aquí vemos esta imagen, vemos, estamos ojos abiertos, ¿ok? Ojos abiertos, una actividad beta, ojos cerrados, una actividad alfa. No se olviden de eso, porque más adelante vamos a ver. Entonces, las ondas beta, de alguna manera, son rápidas, ¿ok? De alto voltaje. Cuando la persona está activa, con los ojos abiertos, ¿ok? Con los ojos abiertos, ritmo, cuando la persona está con los ojos de alguna manera cerrados, relajados, un tono muscular tónico, apreciable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ojos abiertos, actividad beta, LKG desincronizado, alta frecuencia, bajo voltaje, está en activación. ¿Okay? Ojos cerrados, actividad alfa. Eh, estamos de alguna manera, pues, baja frecuencia y alto voltaje. O sea, estamos en reposo. ¿Okay? Vigilia. Entonces, aquí vamos a ver las etapas del sueño. ¿Okay? Hay un sueño no more y un sueño more. ¿Okay? ¿Qué es el sueño no more y qué es el sueño more? ¿Por qué me hablas de eso? No entiendo nada. ¿Okay? Vamos a ver. El sueño more, de alguna manera, el sueño no more se va a dividir en dos. Se divide en dos. Un sueño superficial,
Que tiene dos etapas, 1 y 2, y el sueño profundo, que es la etapa 3 y 4. Y el sueño humor es el sueño paradójico. Tatiana, yo no lo conozco como el sueño humor, entonces también fácil has podido escuchar de él sobre, ¿ok? Has podido escuchar de él que también se llama, es igual, REM, es igual, es lo mismo, ¿ok? Que MOR. ¿Okay? REM y MOR son lo mismo. ¿Ok? ¿Qué se refiere? REM en siglas en inglés, de alguna manera, pues se refiere al movimiento ocular rápido, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta fase de sueño es de las más importantes, ¿ok? Se va a caracterizar por muchos aspectos que ya lo vamos a ver. Pero no se olviden, REM es igual a MOR, ¿ok? Entonces, ya hemos visto, sueño no MOR, sueño superficial, ¿ok? Entonces, vamos a ver el estadio 1, etapa 1, ¿no? De este sueño, ¿ok? Es el estado de transición, ¿ok? Primero, entre la vigilia y el sueño, ¿ok? Es un estado de transición de este. La actividad alfa desaparece, ¿ok? Es decir, alfa desaparece, ¿ok? Y son reemplazadas con ondas de bajo voltaje, ¿ok? De bajo voltaje. Y una frecuencia mixta, ¿no? De 3 a 7 ciclos ahí van a estar. Los movimientos oculares, ¿ok? Van a disminuir también de alguna forma, ¿no? ¿Ok? Los movimientos oculares, el tono muscular también se va a reducir, la capacidad para responder a estímulos va a estar reducida porque ya van a estar entrando en ese sueño, por así decirlo, ¿no? En algunos casos también se produce contracciones musculares repentinas, ¿no? No sé si ustedes están durmiendo y de repente saltan. Ah, ya, sacudidas hípnicas se le llama, ¿no? Aquí se le llama sacudidas hípnicas. ¿Ok? Sacudidas hípnicas que vamos a tener nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros nos privamos de dormir? No tenemos sueño, ¿ok? No dormimos. Entonces, vamos a tener episodios frecuentes de microsueños. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, vamos a tener sueños en estadio 1 de 5 a 10 segundos de duración, ¿ok? Con una persona está cabeceando, ¿no? Estamos tratando de estudiar, pero estamos cabeceando. Ah, ya. Etapa 1, estadio 1. Estás en el estadio 1, estás cabeceando, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener esto. Ese es el estadio 1, ¿ok? Ese es el estadio. ¿Qué pasa aquí, en ese estadio? En ese estadio 1, ¿ok? Es importante. ¿Por qué? Porque las frecuencias de las ondas son bajas, ¿ok? Ondas bajas, ¿ok? Ondas bajas, que van de 4 a 8 ciclos, ¿ok? Por segundo. Ondas bajas, de 4 a 8 ciclos por segundo. Estadio 1. Estadio 2. Ah, ¿qué pasa en estadio 2? ¿Okay? En el estadio 2, lo que pasa es que si nosotros hacemos un trazado en el eje, ¿qué es el eje? El eje es el encéfalo electrocardiograma. Es una técnica, ¿ok? El eje es una técnica que no es invasiva, ¿ok? No es invasiva, que se utiliza para registrar la actividad, ¿no? Eléctrica del cerebro de alguna manera, ¿ok? No sé si a veces personas se cuentan puntos. Eso es. Se mide mediante electrodos, ¿ok? Que van a colocarlo ¿dónde? En nuestro cuero cabelludo. ¿Ok? Lo vamos a colocar en su cuero cabelludo. Los electrodos que van a capturar señales eléctricas generadas por la actividad neuronal que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Entonces, eso es electroencefalograma. ¿Ok? Entonces, ¿aquí va a pasar? Se anuncia un trazado, ¿no? Aquí vemos un trazado del encéfalo electrocardiograma con presencia de qué? Allá. Complejos K y usos de sueño. ¿Okay? Aquí están. Estos son los complejos K y estos son los usos de sueño. ¿Okay? Complejo K es una onda aguda, ¿no? Dice, una onda aguda que va a generar, ¿no?
gran amplitud. Miren, ven que de alguna manera pues está siendo muy amplia, ¿no? Una gran amplitud. ¿Ok? Seguida de una lenta positiva. Los usos de sueño son oscilaciones de amplitud creciente y decreciente, con una frecuencia rápida de 12 a 10 ciclos por segundo. ¿Verdad? Ahí lo ven. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Los movimientos oculares del túnel muscular ya también. Los sujetos que están aquí, por los sujetos despertados en esta fase, generalmente confirman que ya estaban durmiendo. O sea, y si en estadio 2, no, ya estaba durmiendo, ¿no? Ya estaba durmiendo. Ya. Observamos de alguna manera eso. Estadio 3. ¿Ok? Estadio 3. ¿Qué pasa en el estadio 3? En el estadio 3 lo que vamos a ver es que vamos a tener el sueño, ¿no? Ondas lentas, llamados también sueño delta o sueño profundo, por así decirlo. ¿Ok? Sueño profundo. Ondas delta que vamos a tener acá. Miren acá, estas son las ondas delta. ¿Ok? Lo voy a subrayar bonito. Ondas delta. ¿Ok? Ondas delta. En el trazado del electroencefalograma, predominan las ondas lentas. ¿Ok? En ese estadio 3 y 4 se distinguen del uno al otro. ¿Por qué? ¿Cómo lo van a distinguir entre estos dos? ¿Por qué? Porque en base al porcentaje de estas ondas delta, de estas ondas lentas, uno es más bajo, ¿okay? Con intervalos diferentes. Aquí, ¿qué pasa? Los movimientos oculares ya están ausentes, ya no hay movimientos oculares. La actividad muscular se reduce aún más. Al despertarse, la confusión, la actividad onírica, ¿okay? Es una reducción, es ausente prácticamente. ¿Okay? Ya. Recordemos, mira, la 1 y la 2 estamos en un sueño superficial. La 3 y la 4 ya estamos en un sueño profundo, ¿no? Según las etapas del sueño, el sueño no humor. Ya estamos acá en un sueño profundo. Recordamos que ambos estadios se aprecian ondas delta y teta, ¿no? ¿Okay? Y después ya entramos al sueño MOR, ¿no? Al sueño REM, llamado sueño paradojal, ¿no? Entonces, en el electroencefalograma que vamos a ver, pues, se denomina actividad rápida, regular de la alta frecuencia, ¿ok? Seguida por actividad de 3 a 7 ciclos por segundo, ¿ok? ¿Qué va a pasar acá? Se distinguen fenómenos tónicos persistentes, fenómenos fásicos, episódicos, que también van a ver acá. ¿A qué te refieres, Etiana, con eso? No te entiendo. Ya, vamos a ver, ¿ok? Los fenómenos tónicos que nosotros hablamos se incluyen en este trazo, ¿no? Del eje, que están activados por una profunda tonía de los músculos antigravitacionales. Por ejemplo, ¿qué va a haber? Cambio en el tono muscular. ¿Okay? Los músculos extraoculares en el diafragma. También los fenómenos fásicos, ¿okay? Incluyen descargas irregulares, movimientos oculares, sacudidas rápidas, ¿okay? Musculares. El umbral para despertar es alto en relación al sueño de ondas lentas. ¿Okay? Entonces, aquí va a aparecer unas ondas llamadas las ondas POG, PGO, llamadas ondas pontogenículo-occipitales. ¿Okay? Va a haber un aumento de la temperatura cerebral, un aumento de la tasa metabólica, un aumento del flujo sanguíneo, de erecciones, de irrigación del clítoris, ¿no? Aquí se va a dar eso. ¿Okay? Ese es el sueño REM. ¿Okay? Se caracteriza por movimientos oculares bien rápidos, la verdad, y se activa en un trazado, ¿no? Hay una actividad rápida, una actividad beta y una actividad rápida teta también que va a dar acá, ¿no? Entonces, este fenómeno se hace que se denomine el sueño de alguna manera paradójico por eso. ¿Okay? Entonces, este es el sueño MOR, ¿no? De alguna manera. ¿Ok? ¿Qué más le puedo hablar sobre esto? Existen mecanismos, ¿okay? De control del sueño, ¿okay? Y de la vigilia que van a existir. ¿Okay? Mecanismos relacionados, ¿no? De alguna manera a esto. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos al sistema
nervioso autónomo de locus coeruleus. ¿A qué te refieres? Aquí está, en esta primera imagen, para que se den cuenta, acá tenemos a locus coeruleus, ¿no? Locus coeruleus. ¿Qué es? Las neuronas del sistema nervioso autónomo muestran de alguna manera mucha más actividad cuando nosotros estamos en un estado de vigilia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros prestamos atención a estímulos de su entorno, la activación de estas neuronas del locus coeruleus y su liberación aumentan el estado de vigilia, ¿no? Entonces, de alguna manera, va a estar presente este sistema. Después tenemos el sistema 5HT del núcleo del RAP. ¿Dónde se encuentra el núcleo del RAP? Okay. Entonces, ¿qué va a pasar? La estimulación de estos núcleos de RAP van a originar una conducta locomotora y excitación en la parte cortical. ¿Okay? Estas neuronas lo que va a hacer es disminuir, suprimir el procesamiento sensorial a estímulos externos. ¿Okay? Eso es lo que va a pasar. Después tenemos al sistema área parabraquial y proencefalobasal. ¿Okay? Entonces, estas neuronas colinérgicas activan la sincronía cortical. ¿Okay? Las neuronas facilitan determinados procesos. ¿Okay? Y también tenemos al sistema histaminérgico núcleo tuberomamilar hipotálamo posterior. De alguna manera, pues existe la activación de esas neuronas, ¿no? Produce excitación cortical de alguna manera. Y bueno, pues después tenemos por último el núcleo orexinergico, ¿okay? Que está en el hipotálamo lateral. ¿Qué va a pasar acá? Las neuronas activan las regiones cerebrales, ¿ya? Que están implicadas también en la vigilia, como habíamos dicho, del locus coeruleus. Y también hay núcleos de RAP y del área parabraquial de este núcleo que van a predominar, ¿okay? Permiten el mantenimiento que nosotros estamos estables durante nuestra vigilia, cuando estamos despiertos. Entonces, existen mecanismos neuronales de control del sueño y de vigilia que podemos ver aquí o que hemos podido ver. ¿Okay? Aquí vemos neuroquímica de los estados de alerta y de sueño. Vamos a ver, por ejemplo, el núcleo cerebral responsable, cuando nosotros estamos alerta, ¿no? Por ejemplo, aquí lo hemos dicho, por ejemplo, el núcleo locus coeruleus, hemos dicho, ¿no? Locus coeruleus. Neurotransmisor involucrado, norepinefrina. Estado en actividad de neuronas relevantes está activado. Así de cada núcleo, cuando estamos en alerta, en sueño no humor, en sueño humor activo, en sueño no humor inactivo, existen neurotransmisores que están activados. ¿Okay? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en vigilia, la noradrenalina, la serotonina, la acetilcolina, la histamina, entre otros, están elevados, ¿no? Sin embargo, cuando estamos en un sueño no REM, la noradrenalina es ausente, la serotonina, la acetilcolina están ausentes. Pero la acetilcolina sí está en el sueño REM, sueño humor. ¿Okay? Eso no se olvida. Aquí está, aquí podemos ver un poquito, por ejemplo, cómo se encuentra nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro metabolismo cerebral de glucosa, temperatura corporal, en sueño no humor, en sueño humor, está disminuido, acelerado, y ahí. ¿Okay? Y bueno, aquí podemos ver categorías funcionales, ¿no? Por ejemplo, en la vigilia, ¿qué pasa? Una plasticidad sináptica, una definición de potenciación, ¿no? ¿Qué pasa en el sueño? ¿No? Una plasticidad sináptica también, ¿qué hay? Consolidación de presión, ¿qué hay? En el metabolismo, en una respuesta del estrés, ¿qué pasa en la vigilia? ¿Qué pasa en el sueño? ¿No? Un señalamiento celular, ¿ok? Es muy interesante toda esta parte del sueño. Aquí está algo bonito, que vemos que en la vigilia vemos que hay un bajo voltaje de actividad alfa con una frecuencia mixta, ¿no? De los ojos cerrados. ¿Okay? Y vemos en la actividad muscular una alta actividad tónica, unos movimientos voluntarios. ¿Okay? En la fase REM, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, alto voltaje, frecuencia mixta, con la vigilia, ondas de diente y de sierra, cuando hacemos ondas de diente y de sierra, ¿qué va a pasar? Okay. Atonía tónica, la actividad muscular F, ¿no? Okay. Entonces, recordemos, ¿no? Antes de terminar esta parte, que existe, ¿qué? Ondas cerebrales, ¿ok? ¿Qué va a haber? Ondas alfa,
¿Ok? Ondas beta, ondas delta, ondas teta. Ondas alfa, movimiento en los estados de relajación. Los ojos están cerrados. Beta, asociados a ondas de vigilia, concentración, actividad mental. Cuando se concentran, beta. Ondas delta, comunes en el sueño profundo. Ondas teta, relacionadas con sueño ligero, con la meditación que nosotros vamos a ver. ¿Okay? Estas ondas cerebrales se detectan en diferentes tipos, ¿no? Asociadas a diferentes estados de conciencia, ¿no? ¿Ok? Eh, a ver, ¿qué más podemos hablar sobre el sueño antes de irnos? Algo interesante, ¿no? Bueno, pues en el sueño REM, aquí tenemos pues a los sueños vividos, ¿okay? Cuando ustedes sueñan y tienen esos sueños que son intensos, que ustedes dicen, no, yo he estado ahí en ese sueño, lo detallan perfectamente, es porque el cerebro está bien activo, ¿ok? Casi al nivel de cuando estamos despiertos. Entonces, eso va a facilitar crear escenarios complejos, emocionales en nuestros sueños, ¿ok? Por eso vemos los sueños vividos que nosotros tenemos, pesadillas, por ejemplo, ¿ok? También aquí hay una parálisis muscular temporal, ¿ok? Muchos de nuestros músculos aquí están paralizados, ¿ok? Se lo conoce como atonía REM, ¿ok? Y bueno, esto va a ser o va a evitar que nosotros actuemos físicamente en nuestros sueños, ¿ok? También, ¿qué va a pasar en un sueño REM? Hay un aumento de la actividad cerebral, ¿ok? Ocurre cuando estamos casi como estamos despiertos, ¿ok? Un movimiento de las ondas cerebrales muy rápido, es como ondas de cierre, dientes de cierre, ¿no? Como dice, boom, 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 va a estar ahí. Y también saben qué va a pasar, algo muy interesante en el sueño REM, es una regulación emocional, ¿ok? ¿A qué te refieres con eso? ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Durante esta fase, lo que pasa es que el cerebro procesa experiencias emocionales, ¿okay? Ayudando a que nosotros manejemos el estrés, ¿okay? Consolidar recuerdos emocionales con nosotros. Por eso es bueno dormir hasta esta fase, ¿okay? También procesamiento de la memoria. Por eso dicen duerman, ¿no? Cuando estudien, duerman. No es bueno quedarse. Entonces, durante esta fase, el sueño procesa, organiza la información que hemos adquirido durante todo el día, ¿okay? Y bueno, pues aumenta la actividad fisiológica, ¿no? que existe, ¿no? Entonces, el estado REM es fundamental. Es fundamental que nosotros lleguemos a ese estado de vigilia, de sueño, perdón. ¿Para qué? Para que tengamos una buena salud mental, física, es clave para la recuperación emocional, como habíamos hablado, cognitiva del cuerpo y de la mente. Si estamos en fase 1, digamos, estamos estudiando toda la noche, estamos cabeceando, habíamos dicho, fase 1, cabeceando. No, no está bien. ¿Okay? Entonces, eso es todo, chicos, la verdad. Se les voy a pasar el post-it. Gracias. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Voy a dejar de grabar, ¿ok?